Estamos aquí para presentaros el Cognos de este año, 2013. Lo hemos llamado Hacia una nueva energía y es el 9 de marzo, lo tenemos encima. Vamos a traer a 4 ponentes muy interesantes. 2 de ellos son extranjeros. Uno se llama Dan Winter y es un maestro en teorías de unificación desde hace mucho tiempo. Ha elaborado una serie de tecnologías junto con unos amigos, que son las que vamos a estar presentando. Una de ellas es un motor, digamos, de fusión fría, lo que siempre se ha llamado como fusión fría, que básicamente genera una proporción de energía que si tú le metes una unidad te saca 6, donde siempre había sido 1 a 1, con lo que es un aparato bastante novedoso e increíble. Luego vamos a traer el solanol también, que es un nuevo tipo de combustible, etanol, que proviene de fuentes totalmente naturales, como el sol, el agua, y se ha convertido en simplemente un combustible completamente verde, porque sabemos que el etanol reduce un 92% las emisiones perjudiciales. Luego, además, vamos a estar viendo cómo muchas de estas tecnologías, como por ejemplo la fusión fría, existen en nuestra sociedad desde tan atrás como la Edad Media, en cosas que llamábamos la alquimia. Y esto, Bill Donovan se va a estar ocupando de explicárnoslo bien. Luego también vamos a tener a Adrián García, que él nos va a explicar ahora de qué va a estar hablando. Pues básicamente, y muy resumido, voy a estar hablando de cómo en un momento dado de nuestra historia, digamos que se encriptó el conocimiento fundamental de cómo funcionan las cosas a nivel matemático, y cómo esto se hizo a través de distintas civilizaciones que conocemos bastante bien, como puede ser la civilización egipcia, como puede ser la civilización hebrea, y otras civilizaciones como la maya o como la antigua civilización Veda, que proviene de la región de la India, ¿no? Y vamos a descubrir cómo estos conocimientos matemáticos se encriptaron, cuáles son esas claves que nos van a ayudar a comprender el por qué se mide el tiempo como se mide, y realmente el por qué vamos hacia la teoría de la unificación, pero desde el ámbito de las matemáticas también. Y yo creo que, Marco, deberías explicar un poquito qué es lo que nos vas a contar en el Cognos, ¿no? Porque viene cargado también de temas interesantes. Pues sí. Yo voy a estar hablando también en la conferencia y voy a estar dando una ponencia sobre la teoría holofractográfica de Nassim Haramein. Nassim Haramein lo tuvimos aquí ya en el Cognos de 2010 y, si no habéis buscado información sobre él, pues es un científico que, en vez de fijarse en la partícula, en el átomo, se ha fijado más en dónde está ese átomo o esa partícula, que es básicamente en el vacío, en el espacio, que es un 99,999% de la realidad que conocemos. Y nosotros, básicamente todas las tecnologías de las que hemos hablado antes se basan en la explosión, mientras que Haramein nos intenta explicar cuál es la estructura de este espacio, de este 99% que existe ahí fuera. Entonces, dentro de esta estructura he descubierto que todo está formado por pequeños agujeros negros de diferentes tamaños que lo que hacen es mantener las cosas en su sitio. Generan la fuerza de atracción, esa gravedad que mantiene las cosas en su sitio y, por lo tanto, ha conseguido unificar la gravedad dentro de la física, que era el único elemento que todavía no estaba bien explicado dentro de nuestras teorías, y por lo que Einstein se pasó la segunda mitad de su vida buscando esa teoría unificada de campos. Y bueno, básicamente esto es lo que vamos a tener en el Cognos de este año. Esperamos que vengáis y podáis disfrutar de ello. Nada más recordaros que es el 9 de marzo, que os esperamos bien tempranito, a las 9 de la mañana, en el Col·legi La Salle i Bonanova, en el teatro, que es un teatro que tiene un aforo para 1100 personas, y que además en el precio de la entrada tenéis incluido el tema de la traducción simultánea, porque es algo que nos ha preguntado mucha gente y es importante aclararlo, ¿no? Que sepáis que no os preocupéis, que vais a entender perfectamente a Dan Winter y a Bill Donovan, y por supuesto os esperamos allí. Buenos días, familia. Estamos otra vez aquí desde la Caja de Pandora y hoy concretamente vamos a entrevistar a Marco Díaz, también conocido como Art, en otros círculos que no son los círculos de los congresos y demás, porque Marco, tú además de ser ponente en congresos, de hablar de física, de hablar de distintos campos de la ciencia y de energía libre, etcétera, además también eres músico, ¿cierto? Pues sí, yo de hecho empecé por ahí. Cuando jovencito me interesaba más todo lo que era el arte, nada
nada serio. Y pues esto empecé trabajando de camarero, estudiando fotografía y luego enseguida que, como trabajaba en discotecas y eso, pues enseguida me fijé en la figura del DJ, ¿no? Bueno, me gustaba mucho la música y empecé a hacer eso. Y pues pronto me encontré en una nebulosa pues esto, de experimentación y básicamente arte y creación, y me puse a hacer música también, música electrónica, y bueno, pues no fue hasta un poquito más tarde, pues hablamos desde los 17 años hasta los 24, que justo me volví a poner a estudiar otra vez porque algunas de las experiencias que había estado viviendo durante los últimos años habían sido tan fuertes que necesitaban de una explicación más allá pues de la que yo recibía de mi alrededor, ¿no? De lo que me decían mis amigos o cualquier cosa, en plan de tía Marcos, si te va la olla, no sé qué, y cosas de esas, ¿no? Sí, por eso te quería preguntar, ¿no? Por el tema de la música, porque sé que un poco por ahí, ¿no? Empezó todo, ¿no? Por ahí empezaste a entrar a todo ¿no? A todo este mundillo y tal, y bueno, que tus experiencias fueron las que te abrieron, ¿no? Exacto. Entonces yo, después de tener toda esta serie de experiencias, pues necesité meterme en la ciencia y intentar ver a ver qué contaban, ¿no? Sobre la realidad, porque bueno, pues mi experiencia había sido bastante intensa acerca de esta. Entonces, como serendípicamente empecé a encontrarme en mi vida pues con libros. Trabajaba en una tienda de música en aquel entonces, Veleta Records, y nada, mi jefe se había dejado ahí un libro de David Bohm, que se llama La totalidad y el orden implicado. Y bueno, pues este señor, que era un discípulo de Einstein, bueno, discípulo, más que discípulo, habían trabajado juntos y tal, quiero decir que no era ningún mindundi, ¿no? Pues este señor explicaba que había digamos que había un orden dentro de las cosas que nosotros veíamos normalmente, ¿no? Y pues hablaba mucho, básicamente, de una nueva manera de poder ver la realidad, y sobre todo hablaba de que toda nuestra ciencia estaba completa y absolutamente fragmentada. Entonces yo en aquel momento no lo entendí del todo, esto de la fragmentación, pero sí que entendí lo que me decían, ¿no? Que básicamente la física de lo grande y la física de lo pequeño estaban desconectadas, y que ello pues era un problema muy grande porque no podían ni explicar la gravedad, se quedaba afuera y bueno, ahí me quedé. Yo seguí investigando un poco acerca de ello y enseguida fui a topar pues con la teoría de cuerdas y con cosas que ya eran extremadamente complejas y con las que yo ya no podía jugar, ¿no? Pues por esto, porque eran demasiado complejas para mi nivel de conocimiento. Y entonces un poco esta cosa se quedó como truncada, en que yo, bueno, seguí experimentando y seguí aprendiendo ciertas cosas, me fui mirando más lo que eran pues los hologramas, los fractales, las cosas que a mí me interesaban más, o las de la ciencia que me podían como atraer más, y pues no tardé en encontrar a Dan Winter. Entonces Dan Winter fue el que realmente pues le ponía palabras casi poéticas a todo lo que habían sido mis vivencias. Entonces yo de golpe, dentro de lo que es la teoría unificada de campos, que es básicamente esta teoría de la ciencia que pretende unificar todos los campos del conocimiento en una única cosa, porque nunca podemos separar, aunque estemos hablando de física o sea de lo que estamos hablando, no podemos empezar a separarlo, que es lo que hace básicamente nuestra ciencia siempre. Intenta meter las cosas en una caja y entonces investigarlas, pero claro, las estamos separando del resto de cosas que hay en el universo, por lo cual a lo mejor nuestras mediciones no acaban de ser todo lo correctas que deberían. Y bueno, básicamente pues así empecé yo en todo el tema de la ciencia, desde, ya te digo, unos sucesos personales a un intento de explicación de estos sucesos, y entonces a partir de ahí ya a sentir una conexión con según qué personas, científicos e informaciones, y empezar a encontrar, pues la verdad es que algo que encuentro de una vital importancia, que se encuentre dentro de la educación desde una temprana edad. Vamos, que no nos encontremos con todas las cosas que yo me encontré cuando ya tienes 18 años de edad, o 20 o 22, sino que realmente a los niños pequeños ya desde una temprana edad les puedan educar con todo este conocimiento mucho más holístico, mucho más conectado con la realidad en la que vivimos, que la realidad que nos transmiten al nacer, ¿no? En la mayor parte de los casos, claro.
Y dime una cosa, Marco, nos has contado que conoces a Dan Winter, empiezas a colaborar con él y demás, y cómo de golpe y porrazo, o qué ocurre, ¿no? Que acabas colaborando también con Nassim Haramein, ¿no? Y te conviertes en emisario oficial de Nassim. Pues básicamente, al empezar a descubrir todas estas informaciones, monté una radio en Barcelona, una radio que se llama Radio Evolución, y empezamos a emitir en el 90.1 de la FM, muy ingenuamente, la verdad, porque no, en aquel momento yo no sabía cómo funcionaba todavía el tema de la censura, que existe a día de hoy. Pero bueno, nosotros empezamos una radio de divulgación científica y evidentemente pues yo la utilicé para empezar a poder conocer científicos, pues yéndolos a entrevistar, y así fue pues como conocí a Dan Winter en un principio y a algunos otros. Y pues luego al conocerlos me puse a estudiar con ellos y luego ya todo vino rodado. Dan Winter me presentó información de muchos otros científicos muy interesantes, entre los que estaban, por ejemplo, Nassim. Y bueno, pues nada más conocer la información de Nassim, enseguida ya me puse a estudiarlo, me puse a intentar que viniera aquí a Barcelona, ¿no? A un Cognos, que claro, el Congreso Cognos también lo desarrollamos pues con toda la inercia de la radio. Y bueno, pues así fue como entré en contacto con todas estas informaciones y estos científicos, pues básicamente intentando estudiar y conocer más sobre sus teorías y sobre lo que contaban acerca de la realidad. Y de todo lo que has estado estudiando, todo lo que ahora estás divulgando y sobre lo que hablas, realmente, ¿cuál es la parte que más te impacta o que más te ha llegado, teniendo en cuenta, ya sé que es una pregunta compleja, pero ¿cómo nos podrías explicar cuál es la faceta que más te ha traído, ¿no? de todo este tema, ¿no? De la física y de la teoría de campos unificados en relación a tus experiencias? A ver, pues yo sin duda creo que de las cosas que más me han motivado y que me han gustado de todo lo que son estas teorías de unificación, pues básicamente es que nos apuntan hacia un terreno desconocido en lo que es la sociedad humana. Se puede decir que desde el inicio de los tiempos lo único que hemos descubierto es el fuego, y a partir de ahí hemos desarrollado diferentes cosas que hacer con el fuego, siempre con la explosión, ¿no? Pero estamos llegando al punto a darnos cuenta de que las cosas no solo explotan, sino que también implotan. Lo que nos explica Haramein es que básicamente vivimos dentro de un gran agujero negro que se llama el universo, y por eso cuando miramos al